Hola a todos, soy ProLiGlitch y como estáis viendo, sí, estamos por fuera del faro, por fuera del mapa, en el mapa de Total Rage. Deciros que bueno, que este glitch sigue funcionando, estoy en solo y te voy a enseñar al detalle, ya que el último vídeo que subí sobre esto no lo pude hacer al detalle, ya que no me salía y tuve que hacer parte de clips de otros vídeos, pero deciros que bueno, ahora sí lo tengo en completo, totalmente en solo, y como estáis viendo estoy por fuera del mapa y además estoy yendo por sitios donde nunca había estado. La verdad es que es una pasada porque he llegado a la mesa de crafteo, he llegado donde está la bonificación de dinero que está aquí muy cerca, justamente ahora mismo donde estoy llegando a varios sitios. La verdad que estoy investigando nuevas zonas, nuevos sitios para poder hacer rondas, que los zombies nos detecten, es decir, que el zombie te detecte, estés donde estés prácticamente, para poder hacer rondas de acumulación y poder estar ahí haciendo AFK de alguna manera. Ahora sí, recuerda dejar tu like, recuerda dejar un me gusta, que eso me ayuda mucho, y suscríbete si no lo estás. Ahora vamos con los pasos principales para hacer este glitch. Fijaros bien porque estoy en plena misión de haciendo lo que es el arma especial del nuevo mapa. Fijaros bien porque de esta manera, bueno, si no lo sabéis, si no sabéis aún cómo se hace el arma especial, os voy a dejar un comentario donde pone guía arma especial. ¿Vale? Pues si alguien no lo sabe, se lo dejaré en un comentario fijado aquí abajo. Recuerda suscribirte si no lo estás y dejar tu like, porque te voy a enseñar a cómo salir del mapa fácil y en solo. Fijaros bien, porque tenemos que hacer la misión del arma especial para poder sacar el arma especial, pero tenemos que llegar a un objetivo y no tenemos que finalizarlo. Es decir, vamos a hacer toda la misión que nos pide, menos una que vais a ver a continuación, que os voy a enseñar yo para que no os equivoquéis, y así de esa manera lo tengáis mucho más claro. Fijaros bien porque también llevo carrera de ráfaga. Carrera de ráfaga, para quien no sepa, bueno, es el velo de éter, manto de éter, y ahí lo tengo en ese que dice te teletransporta una pequeña distancia hacia adelante. Esa es la mejora de campo que yo llevo para correr un poquito más. Realmente yo creo que no se hace falta, es decir, que no hace falta para hacer el glitch. Simplemente debemos de dejar uno aquí, debemos de dejar hacer lo que es la misión ahora que nos pide, cumplido, objetivo cumplido como por ahí, y en este momento, ahora una vez que se ponen las piedras levitando en el aire, tenemos que esperar aquí un poquito y fijaros bien porque tengo solamente a un zombie, y de esta manera se trata el glitch también para poder guardar la partida justamente en un punto en concreto donde luego vamos a salir y no vamos a tener parche por fuera del mapa, ese muro de muerte que nos golpea continuamente. De esta manera tampoco vamos a tener ese teletransporte cuando salimos por fuera del mapa, nos teletransporta rápido al faro. Es decir, hay gente que lo sabe, que si te tiras por el agujero que está arriba del faro, al tirarte por el aire vas a ser teletransportado nuevamente a la zona donde te tiraste, ¿vale? De esa manera se va a quitar ese glitch, se va a buguear, por decir así, y no nos va a tepear y no nos va a teletransportar, y eso se trata el glitch de este glitch en sí. Fijaros bien porque ahora hemos dejado a un zombie y este es el momento que vamos a hacer el buff. Fijaros porque ahí tengo al fantasma en ese momento porque me pide para hacer el arma especial, pero aquí ya tengo al último zombie, matamos al último zombie importante, tiramos carrera ráfaga para correr un poco más y subimos hasta aquí arriba, aunque deciros que no es necesario, simplemente matando al último zombie, viniendo hasta aquí, corriendo con el arma cuerpo a cuerpo. Una vez que estéis aquí, vamos a guardar la partida, es decir, si estamos aquí y vemos al fantasma, guardamos la partida, y ahora al continuar la partida va a venir la magia y aquí viene la sorpresa, que vamos a salir nuevamente en el faro, pero fijaros cómo la misión no avanza, no ha avanzado, entonces digamos que el fantasma sigue ahí. Fijaros que cuando tiré de carrera ráfaga, el fantasma también subió para arriba conmigo, pero en este caso ahora el fantasma le tenemos abajo y aquí está el glitch, es decir, está la misión partida por la mitad y está glitcheada, está bugueada, y vamos a poder salir del mapa fácil y en solo. Recuerda que este tutorial la verdad que está bastante detallado y luego te voy a enseñar al final del vídeo, no te lo pierdas porque voy a llegar a la zona, para que veas dónde llego exactamente, debes de quedarte si quieres ver exactamente dónde están las mejores zonas. Y ahora fijaros bien aquí porque aquí es un punto concreto, un punto crítico por decir así, pero llevo lo que son cargas estimulantes, también es importante mantenerlas por fuera del mapa si queréis. Fijaros como casi me matan, entonces mi consejo es que nada más salir, no intentéis, si os sale a la primera de salir del mapa, nada más salir en el faro, nada más salir en la partida, salís en el faro y subís de una, bien, si no, bajáis corriendo aquí, y mi consejo es que dejéis a un zombie nada más porque la ronda es completa.
Vamos a dejar a un zombie nada más y ahora sí vamos a subir tranquilamente. Recordad que aquí no llevo doctor chungo, si no los mataría. Vamos a subirnos a esa zona con un doble salto, como estáis viendo, y aquí vamos a pegar un doble salto más. Giramos un poquito la pantalla y trepamos. Aunque no lo veáis, pone trepar. Y de esa manera vamos a poder hacerlo. Si no le dais para atrás, le veis la repetición como lo he hecho, pero es bastante fácil de hacer. Ya lo subió bastante veces al canal. Simplemente tenéis que practicar y fijaros aquí lo que ha pasado. Realmente esto antes no se podía hacer porque íbamos a ser tepeados o somos teletransportados si hemos hecho lo que es la misión del fantasma. Es decir, si el fantasma está arriba y nosotros hacemos esto, ya realmente no se podría hacer. Pero como estáis viendo, glitcheando al fantasma sí podemos salir, no vamos a ser tepeados y de esta manera vamos a poder salir del mapa tranquilamente. Como que dice, recordar que hay parches también por todos los lados, hay sitios donde nos detecta el muro de muerte y vamos a ser aniquilados por completo en pocos segundos. Lo que yo os aconsejo es que nunca salgáis por fuera del mapa con la bebida azul de reanimación rápida, ya que vamos a morir prácticamente instantáneamente. Y fijaros bien, porque es una cosa importante para que no sufráis tanto daño en la caída. Es muy aconsejable que tengáis la bebida también del estamina, el de corre-corre, el corre-corre de toda la vida, para no sufrir daño por caída. También el Juggernaut, como veis, y también llevo el chicle por si acaso me sale el truco y tengo una buena posición, tengo ventaja adicto y ahí me tomo ventaja adicto y de esa manera vamos a poder estar tranquilamente con todas nuestras bebidas por fuera del mapa una vez que localizamos la zona del glitch. Es mucho mejor ya que vamos a consumir también reanimación rápida y como he dicho, reanimación rápida cuando nos da este parche que subimos para arriba y nos da un parche. Cuando estamos con reanimación rápida, ese parche es mucho más brusco, nos va a hacer muchísimo más daño. Y ahora fijaros bien esta perspectiva que he cogido, esta línea más o menos hacia el faro, nos agachamos aquí, nos tumbamos y una vez que estamos aquí con las puertas abiertas del faro, la puerta abierta que veis ahí abajo, ya no tenemos parche. Aquí mucho cuidado porque también hay zonas que os podéis caer, por eso más o menos esta es una zona donde podemos tirar de Dolphin Light. Los zombies al tirar de Dolphin Light de Superman que acabo de hacer en plancha en el suelo, nos ha detectado en la cabeza, por decir así, nos ha detectado en el suelo, del suelo que tenéis ahí arriba, en el techo mío, y de esa manera, como estáis viendo, sí podemos hacer algunas rondas aquí, pero no te veas aún, porque te voy a enseñar ahora, ya te voy a dejar, y vas a ver al final del vídeo dónde llego, dónde es, aunque vais a verlo también en el minimapa donde he encontrado esa zona que es increíble. Y recordar que podéis rodear un poco esta isla del faro para comprar munición en caso de que os quedéis sin munición. Simplemente abrir el minimapa, marcáis la munición más cercana y vais por fuera, vais por el agua, recogéis la munición, rápido os metéis debajo del agua para que no os vuelva a dar el parche y volvéis a la zona. Ahora sí te voy a dejar con el vídeo, espero que te haya gustado, que me dejes un like, gracias por tu like y por compartir.
Creo que todos coincidiremos en que los preliminares han llegado a su delicioso.